Muy bien. El siguiente ejercicio en su enunciado dice, se requiere que la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada de la figura esté dirigida a lo largo del eje positivo X y que F2 tenga una magnitud mínima. Determine esta magnitud y el ángulo tita que la fuerza resultante y la fuerza resultante correspondiente. No me deja elegir. Repito. Ahí está. Ahora tenemos tres incógnitas. Desconocemos el valor de F2, desconocemos el valor del ángulo tita, que es la dirección de la fuerza F2, y desconocemos el valor de la fuerza resultante, o sea, la magnitud. Si nosotros planteamos nuestro sistema de ecuaciones con proyecciones, tenemos solamente dos ecuaciones posibles. Por ende, hay una incógnita más que nosotros tenemos que deberíamos de poder resolverlo a partir de la condicionante del ejercicio. La condicionante de este ejercicio es la magnitud de la fuerza F2. Y tenemos que calcular un vector que tenga una magnitud mínima. ¿Cómo hacemos eso? Para poder calcular la magnitud mínima, primeramente tenemos que hacer cumplir todas las condicionantes del ejercicio, porque si no, no nos va a salir. La primera es que la resultante tenga dirección paralela al eje X positivo. Es decir, mi resultante tiene que salir de esta manera. Esta es mi fuerza resultante. Esa es la condición que tengo que hacer cumplir. Lo segundo, obviamente tengo que elegir uno de los métodos para poder resolver y obviamente poder trazar de esta manera el vector resultante y que a partir de ahí salga el valor de la fuerza F2. Voy a resolver esto por el primer método, que es el más fácil de entender. El método del paralelogramo. Para el método, sí, La condición para que la fuerza sea mínima es por eso que el velocidad tenga la dirección de X. sí, la resultante tiene que tener la dirección de X y adicionalmente la fuerza tiene que ser mínima. Y R puede tener dirección de también. Voy a poner para que todos puedan escuchar también la pregunta un ratito. 5 segundos. Voy a habilitar esta opción. Entonces todos los compañeros de la otra sala también van a poder escuchar porque es un compañero que está en otra sala. No sé por qué no esperé que haya tanta gente. Pueden moverse más ya a esta sala también, porque ya hay espacio en esta sala. Ahí todos escuchan. Pueden escuchar. ¿Puedo hablar otra vez, compañero? Dale. Entonces, o sea, repito, Adelante. entonces para que la fuerza sea mínima, entonces es suficiente con decir que la resultante tenga dirección de X. No. La resultante puede tener cualquier dirección. Yo tengo que hacer cumplir ahora dos condiciones. Uno, resultante horizontal a la derecha. Y adicionalmente tengo que hacer que F2 en módulo sea mínimo. La ventaja de este ejercicio es que a mí no me está restringiendo el módulo de la resultante. Es como un rompecabezas lo que yo voy haciendo. Yo voy marcando la dirección de la resultante
pero no me restringe el módulo. O sea, yo puedo tener cualquier módulo para la resultante, pero sí tengo que mantener dirección y sentido. O sea, ¿Dónde dice eso, que la resultante tiene que ser horizontal? en el enunciado. Acá. Ah, ya vi. Gracias. Entonces, la dirección de la resultante tiene que ser horizontal dirigida hacia la derecha, que es el eje X positivo. Esa es mi primera condición. Y la segunda condición es hacer que la fuerza F2 sea mínima. En tu ecuación del teorema del coseno vas a minimizar tu resultante, ¿verdad? Con derivadas, o sea, lo que sea. Se puede hacer por derivadas o se puede hacer por métodos gráficos también. Y eso es lo que quiero mostrarle primeramente con esta condición. El método del paralelogramo es más visual de poder entender cómo sacar la fuerza mínima. Y ahora voy a mostrarle. Ah, ya entendí, profe. Eh, Era condición del problema. Sí. Dale, gracias. Voy a insertar una línea. Bien. F1 es una fuerza que yo ya conozco su dirección y ya conozco su módulo. Voy a suponer que hago. ¿Alguien preguntó algo? Un ratito no leí. Ahí ya el compañero ya descubrió la condición. F1 es un vector que tiene esta dirección. Valor 800, ángulo de 60 grados. F2 yo puedo tener cualquier dirección, porque el valor del ángulo θ yo puedo ir cambiando. Pero F1 yo ya sé cuál es el valor de la dirección que tiene ese vector y el sentido. TR. Yo puedo tener como un valor de opción de resultado F2 igual a este vector. Y lo segundo, obviamente, es tener un vector resultante que sea este, que sea solamente hasta acá. También es una solución, porque ambos cumplen la condición de que la resultante vaya hacia la derecha, sea horizontal y que la fuerza, obviamente, cumpla la sumatoria de que vectorialmente F1 más F2 sea igual a R. Esa es la otra condición que tengo que, obviamente, por decirme que F2 y F1 forman R, yo tengo que hacer cumplir gráficamente. Pero todavía no estoy haciendo cumplir de que sea mínima. La suma vectorial ya está cumplida con cualquiera de las dos opciones. La condición de la resultante también ya está cumplida. Pero para que el módulo de F2 sea mínimo, la condición es que F2 sea perpendicular a la resultante. Es como tener un triángulo y lo único que nosotros buscamos es tener la menor distancia de este punto a la línea que tenemos de referencia. Entonces, la condición para una fuerza mínima es que el vector mínimo sea perpendicular a la línea de la resultante. Todas las opciones son válidas, pero solamente una de ellas va a generar el vector F2 mínima, que es aquella que sea perpendicular a la dirección de la línea de la resultante. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, nuestra condición gráficamente es explicar esto. Para que sea mínimo, el vector tiene que ser perpendicular a la resultante. Entonces, acá que yo tengo, ya sé la dirección exacta de la resultante, ya sé el límite que es hasta este punto. Entonces, yo puedo trabajar con condiciones donde, primero, el ángulo θ va a ser igual a 90 grados.
No hace falta que yo demuestre directamente, pero sí explicando lo que hice para condicionar esta dirección, entonces yo ya puedo sacar el valor del ángulo. Y a partir de ahí yo puedo saber entonces que el módulo de la resultante al cuadrado más el módulo de F1, pero más el módulo de F2 al cuadrado es igual al módulo de F1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá se forma un triángulo rectángulo. Profe, ¿podrías mostrar un ratito otra vez el enunciado? Sí. Gracias, gracias. Sí o sí, entonces, o sea, la magnitud del vector F2. Ah, no, no, no. Ya, ya, ya. Perfecto, ya entendí, entendí, entendí. Entonces, esto está justamente ajustado para que se resuelva más o menos de esta manera. No nos limita el módulo de la resultante, nos limita solamente la dirección y el sentido. Por ende, el módulo puede ser cualquiera. Pero nos limita a que el módulo de la fuerza F2 sea la mínima posible. Entonces yo puedo sacar por trigonometría acá, puedo decir que F1 por seno de 60 es el módulo de F2 y también puedo decir que el F1 por coseno de 60 es igual a el módulo de la resultante. Entonces acá yo puedo sacar que 800 por seno de 60, que creo que es 800 seno de 60 es 692,82. No recuerdo si era kilonewton. Newton no. Es el módulo de F2 y el módulo 800 coseno de 60 que va a salir 400 newton. Este es el menor valor de F2 que pueda tenerse para cualquier dirección a partir del punto P. Es decir, a partir de ello, si voy trazando diferentes líneas, los vectores F2 van a tener módulos mayores. Y ese es el menor posible. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos plantear este ejercicio directamente teniendo esta condición de acá? Voy a agregar una nueva hoja. Voy a agregar el gráfico nomás del ejercicio, que no hace falta el enunciado. Misma condición, yo sé que la resultante tiene que ser horizontal. Voy a plantear las ecuaciones de sumatoria de fuerza en el eje X igual a Rx, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a Ri. Entonces tengo acá que sumatoria de fuerza en el eje X, considerando mi eje Y así, tengo que F1 por coseno de 60 más F2 coseno de 60, perdón, coseno de tita es igual a Rx, que es directamente el valor de R, ¿verdad? No tiene componente vertical. Y sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tengo que F1 seno de 60 más F2, perdón, menos
menos F2 seno es igual a 0. Entonces, yo puedo sacar acá F2, que es igual a F1 por seno de 60 sobre seno de tita, ¿cierto? Entonces, puedo plantear con derivadas también, aunque no recuerdo cómo era la forma de plantear con las derivadas, pero se puede hacer de esta manera el análisis. Como yo quiero que F2 sea mínimo, ¿qué condiciones tiene que cumplir esta fracción? Para que sea el mínimo posible. El seno de tita tiene que ser el mayor valor posible. Exactamente. Seno de tita sea máximo. Ya que si yo, por ejemplo, hago una división, pueden probar nomás, 500 dividido seno de 30, como el seno de 30 es menor a la unidad, sale obviamente un valor mayor. Mientras más grande sea el ángulo o más pequeño sea el ángulo, más grande sale la fracción, ¿verdad? Seno de 10 grados, 2800. Entonces, seno de tita tiene que ser el mayor valor posible. ¿Y cuál es el mayor valor posible? Su mayor valor cuando es igual a 1. Es decir, yo sé que seno de tita tiene su mayor valor cuando es igual a la unidad. Por ser una función trigonométrica, sabemos que esto va a tener ese valor. Entonces puedo decir que tita, despejando de la ecuación, es 90 grados. Y a partir de ahí, yo ya sé cuánto vale F2, que es 800 seno de 60 sobre seno de 90, y sacar el mismo valor que hace rato, que era 692,82 newton. Y después, R, puedo sacarlo a partir de esta condición de acá. Acá yo sé que 800 por coseno de 60 más 692 por 82 coseno de 90 es igual a R. Esto se elimina, se vuelve 0 y sale que R es igual a 400 newton. Cualquiera de las dos formas de resolución es válida. ¿Qué es lo único que tienen que agregarle siempre cuando van a resolver este tipo de ejercicios? La explicación del por qué adoptan eso. En este caso, por ejemplo, para que sea mínima, que esto, la condición es que el denominador sea máximo y que el valor del ángulo tiene que salir tanto por esta condición. O lo mismo en este caso del gráfico, yo lo único que hago para que el vector F2 sea mínimo es cuando sea perpendicular a la línea de la resultante. Una explicación sencilla y con eso ustedes ya condicionan para resolver el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida al momento de resolver. Es solamente hacer cumplir las condiciones que plantea el enunciado. Ok, no hay consultas, entonces dejo hasta acá la grabación.